Muy, pero muy buenos días a esa hermosa audiencia que en esta mañana está con nosotros y estará en el transcurso del día viendo esta cápsula Mi Pan Diario. Ese pan que desciende del cielo con el único fin de que nosotros meditemos acerca de lo que el Padre quiere que en el día de hoy sea la prioridad. Soy la profeta Leonor Santamaría desde Miami, Florida. Apóstol José Ramón Santamaría. Ok, aquí estamos para compartir contigo la palabra que el Padre nos ha declarado o dicho o traído a memoria en el día de hoy, y es sobre la duda. Y él esta madrugada me decía un día a la vez. Quiere decir que si nosotros vamos a pensar en la duda, o estamos pensando en dudar, o estamos reflexionando en por qué vienen esas dudas a nuestro corazón, tenemos que pensar qué tan importante para ti es un día a la vez. Un día a la vez es lo que define la existencia real de tus días aquí en la tierra. Porque fíjate, el Padre determinó cuándo nacías y cuándo partías. Pero cuando nosotros no sabemos vivir un día a la vez, entonces nuestros días pueden ser acortados. Y si vivimos, pues decimos que vivimos, pero ¿de qué manera vivimos? ¿De qué manera vivimos? Entonces tendríamos que analizar bien la palabra duda, porque muchas veces dudamos de lo que debemos hacer, o dudamos cómo estamos viviendo, o dudamos de que si yo tengo o no tengo la razón. Dudamos de muchas cosas, dudamos de la existencia inclusive del Padre Celestial. Muchos dudan de la existencia del Padre Celestial por circunstancias que les ha pasado en su vida y no encuentran una respuesta. Pero el Señor esta mañana me hacía hincapié qué tan importante es para el ser humano un día a la vez. Un día a la vez. Entonces, en este día que tú amaneciste con vida, porque estás aquí con nosotros, las personas que verán este video, este cápsula Mi Pan Diario más tarde, es porque tienen vida. Y si tienes vida, ¿cómo estás viviendo un día a la vez? Sí, es que cada día, como dices tú, un día a la vez, cada día tenemos que vivirlo sin dudar absolutamente nada, porque suponemos que ponemos cada día en manos del Padre Celestial. Él nos orienta a lo que tenemos que hacer y no podemos dudar de que ese día nos tiene que ir bien, porque el Padre tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Entonces, bien, lo importante de hablar sobre la duda, para mí, sinceramente, me abrió el entendimiento un poco más sobre la duda. Porque fíjate, la duda trae el temor, el miedo. Y el miedo, el temor, es la inversa de la fe. O sea, que lo que tú temes, eso te va a venir. Así como cuando tú tienes fe, lo que tienes fe te va a llegar. Así también en el temor, lo que tienes el temor que tienes, que vas a recibirlo. Entonces el Padre me daba este pasaje de Pedro, que es tan conocido, pero uno cada vez le encuentra algo nuevo. Un sentido diferente. Dice, sabemos que el Padre, que Yeshua venía sobre las aguas y que creían que era un fantasma, pero entonces dice Pedro, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, no le dijo, ¿por qué temiste? Sino, ¿por qué dudaste? Y ese era un pasaje, yo desde muchacho lo estoy leyendo y no me había fijado en eso. El Señor me puso a fijarme en eso. Porque él se hundió porque tuvo miedo, pero fue porque dudó del poder que tenía Yeshua para contra el viento, es decir, dominar el viento y toda la cosa. Dudó y le dio temor. Pero fíjate que más que dudar de lo que estaba viviendo, o sea, de lo que Yeshua había provocado en él, dudó de él. O sea, él estaba caminando sobre las aguas. Yo no conozco ningún ser humano que haya caminado sobre, por lo menos las personas que yo conozco, yo no conozco ninguna persona que haya ido al mar y decidido caminar sobre las aguas, que haya ido a un río y decidir caminar sobre la ría, de un charquito, de un lago. Yo personalmente, yo no conozco a nadie que lo haya hecho, pero fíjate que él lo hizo, o sea que él creyó.
literalmente hablando, creyó en el poder que él tenía para caminar sobre las aguas por causa de lo que el Padre le había declarado a él. Ven, le dijo ven, y él se atrevió, se bajó de la barca y caminó 2, 3, 4 pasos, no sé cuántos pasos daría, pero escucha, ¿cómo es posible que nosotros creyendo algo, siendo testigo de la sobrenaturalidad del Padre Celestial, siendo testigo de lo que acontece un día a la vez, nosotros repitamos en ese mismo día 10 cosas contrarias a la credibilidad y a la evidencia de la magnificencia del Dios eterno? O sea, hay una contradicción en nosotros cuando nosotros nos atrevemos a caminar y sabemos que estamos bajo la directriz del Padre, que su misericordia es una realidad, que su evidencia es tangible, que su bondad es incalculable, que el ambiente que te rodea es glorioso. ¿Cómo es posible que en medio de esa credibilidad, de esa evidencia, porque el que tiene la evidencia eres tú y soy yo, nosotros tenemos la evidencia cuando hay un día a la vez, como me decía el Padre esta mañana, un día a la vez, donde yo puedo testificar literalmente la magnificencia del Padre Celestial? ¿Cómo es posible que dentro de ese mismo día, donde estoy viendo la evidencia del Padre Celestial, también entre en duda? O sea, es absurdo, man. Sí. Es absurdo totalmente. Fíjate tú que el diccionario de la lengua dice que duda es la falta de determinación entre dos decisiones. Exacto, falta de decisión entre dos de determinación entre dos decisiones. Entonces, o creemos en lo que nos dice el Padre o no creemos. Creemos en su poder o no creemos. Creemos quiénes somos nosotros, cuál es nuestra naturaleza o no creemos. Entonces tenemos que tomar una decisión. Y acordémonos una cosa, que estamos en... ¿Por qué el Padre nos trae esta palabra? Porque estamos en una temporada de decisiones. Tenemos que decidir porque hay un cambio en el mundo. Y entonces tenemos que tomar decisiones. Y para tomar una decisión hay dos cosas que hacer, o esta o esta. Entonces tengo que tener la decisión exacta para poder actuar. Y la única decisión verdadera es cuando es el Padre el que nos da la estrategia, nos da la orientación, y el espíritu del Ruach HaKodesh que mora en nosotros nos orienta a toda verdad y para no equivocarnos. Exacto. Entonces, ¿a dónde me afinco yo para poder tener una certeza en las cosas? En la evidencia que estoy viviendo. Es que fíjate que el Padre no te pide a ti nada que tú no estés, perdón, que tú no estés viviendo. O sea, dime qué viviste ayer, cómo viviste el día de ayer. Ayer viste la magnificencia del Padre Celestial, estás claro con todo lo que Él te ha dado, con lo que te ha provisto, con perdón, la atmósfera que te rodea, ¿estás claro con eso? Si estás claro con eso, ¿cómo en el transcurso del día metes algo completamente contrario a la evidencia? Es que estamos hablando de evidencia, estamos hablando de evidencia tangible. Si en el día de hoy yo tengo vida, ¿cómo puedo dudar dentro de media hora que no tengo vida? ¿Cómo? Es que no entiendo eso. O sea, es una decisión, como tú leías ahora, entre dos Falta de determinación entre dos decisiones. ¿Cuál escojo? ¿Cuál escojo? O sea, si yo escogí darle gracias al Padre Celestial por el día de hoy, entonces ¿cómo puede ser que en el día de hoy yo meta otro ingrediente totalmente distinto? Fíjate tú que en el libro de Santiago, esa palabra la conocemos también, pues esto refuerza lo que estamos hablando. Cuando dice que pidamos sabiduría, que Él no las da, ¿no? ¿Verdad? Pero dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, ¿no? El hombre de doble, entonces no piense pues quien tal haga, quien tenga duda, que recibirá cosa alguna del Señor. Imagínense, lo está diciendo el mismo Padre, pues. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué de doble ánimo? Porque tiene dos pensamientos. Porque no sabe qué escoger, está en la duda y es una veleta y no va a recibir nada. Entonces, esto es importantísimo. Fíjate, por la duda comienza todo. Como decía al principio, tú dudas, te viene temor porque no sabes qué escoger, qué hago, cojo aquí, cojo aquel, ¿no? Y eso
te trae entonces, ese temor te trae todos los males que tú estás pensando, si cojo esto me va a pasar esto. Entonces tenemos que tener en estos tiempos, mis estimados hermanos, una decisión en nuestro caminar para poder escoger cuál es el cambio que vamos a hacer. Y para eso la única manera es tener una comunión, una dependencia total del Padre, que es lo que está buscando. Desde hace tiempo se está hablando de que el Padre está escogiendo un pueblo, ¿no?, que dependa plenamente de Él. No hablemos de salvación, porque bueno, ya tú fuiste salvo y estás caminando, y aceptaste al Señor, está caminando, pero hay un pueblo, un remanente, como en todos los pasajes de la Biblia donde vemos los 300 de Gedeón. Pelearon 300 para salvar a 10,000 del pueblo, y todos se beneficiaron de su actitud, pero son 300 personas que obedecieron las estrategias que ponía el Padre. Y así también, cuando el pueblo hebreo entró a la tierra que fluía leche y miel, también se decidieron a vencer a los gigantes obedeciendo las estrategias que le daba el Padre, por absurdas que le parecieran. Entonces, lo importante en este día es que reflexionemos sobre la manera como estamos actuando. Si estamos actuando en el mundo con duda o tenemos la absoluta seguridad de lo que va a pasar. Ayer hablábamos sobre la certeza. Así es. La certeza, que por eso le dice hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Porque para tener fe hay que tener certeza. Y si la palabra nos dice que el justo por la fe andará, caminará, vivirá, entonces nosotros tenemos que controlar esa duda. Ahora, ¿cómo controlamos la duda? Es decir, porque uno dice, bueno, ahora, esta palabra es para todos, para mí, sí, para mí, cuando el Padre me habla, yo me siento protegido por Él, porque me está dando una orientación, me está dando una advertencia, me está recordando cómo debo actuar. Entonces, esta es una temporada en que hay una incertidumbre, estamos dudando qué va a pasar, y si pasa esto, y si pasa aquello. Nosotros tenemos que tener una determinación. Yo estoy convencido de una cosa, mi hermano. Para nosotros vencer la duda, tenemos que depender del Padre. Él tiene pensamientos de bien para mí, mi trazo profético, lo que Él me dijo a mí, eso se va a cumplir por encima de todas las cosas. Lo que Él dijo que va a pasar, eso pasa por encima de todas las cosas. Y no ponerme a hacer análisis de lo que puede pasar o no, porque la mente humana, cuando tú empiezas a pensar en algo, tergiversa todas las cosas. Entonces hay que tener dependencia del Padre en estos tiempos difíciles para que podamos verdaderamente vencer todos los gigantes que están por delante. Exactamente, pero entonces la pregunta es cómo vives un día a la vez. ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿De qué manera tú lo desarrollas? ¿De qué manera tú lo desarrollas? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo planteas? ¿Por qué actúas o reaccionas de una forma incoherente cuando has visto la magnificencia del Padre Celestial? Porque el problema no es de que reacciones, sino cómo estás reaccionando. Sobre todo, ¿qué valor le estás dando tú a la sobrenaturalidad del Eterno sobre tu vida? Fíjate que este hombre vio la sobrenaturalidad del Eterno. Su manto de gloria hizo posible que ese hombre caminara sobre las aguas. Hizo posible eso. Y fue lo normal. Debería ser lo normal. Debería ser normal. O sea, a eso nosotros le llamamos un milagro. No es un milagro. Si el Padre provoca un ambiente de sobrenaturalidad, todo lo que es sobrenatural puede pasar sin problema alguno. Entonces, fíjate qué cosa tan paradójica. Perdón. Qué cosa tan paradójica. ¿Cómo es posible que él, viendo y viviendo la evidencia de lo que el Eterno estaba haciendo a través de Yeshua con la vida de ese hombre, cómo es posible que falle? Dime, ¿cómo es posible? O sea, es absurdo, porque sus emociones, sus reacciones, sin meditar siquiera, son las que predominan en el ser humano. A ti te dice, oye, cómprame este plumero, este lápiz, este vaso, tráeme un poquito de agua. Tú, en lugar de meditar por un segundo, reaccionas con una violencia, destruyendo
la atmósfera de sobrenaturalidad que te rodea. Dime si eso no es un estado de locura, de esquizofrenia. Eso es un estado, es decir, que no importa qué tanta bendición te encuentre, qué tanta bendición te rodea, le das prelación al impulso brutal que tienes dentro de ti y destruyes aquello. Y te importa. Y tienes el cinismo de culpar a las demás personas, de decir, es mi mamá, es mi abuela, es mi tía, eres tú. Y aparte de eso le añades un sinnúmero de cosas donde complicas aún más la situación en lugar de reaccionar. Es decir, así como reaccionaste negativamente en el momento, como reaccionó él, ¿por qué no te detienes instantáneamente, sino que te sigues justificando, sigues hiriendo, sigues lanzando dardos y después pretendes decir que las cosas vuelvan a la normalidad? No pueden volver a la normalidad, porque en medio de la sobrenaturalidad donde tú estás viviendo, si estás consciente, ¿cómo es un día a la vez para ti? ¿Cómo es el día de ayer? ¿Cómo fue el día de ayer? Porque si meditas el día de ayer, entonces algún día tendrás que convencerte que la locura o el estado de inseguridad, de esquizofrenia donde tú vives, Dios mío, ha hecho que todas las cosas que Él tiene determinado para cada día en nosotros se vayan no sé a dónde. Entonces, ¿cuáles las reacciones? ¿Por qué reaccionas así? ¿Qué es lo que le das prioridad? ¿A la sobrenaturalidad del Padre Celestial o al placer de tu carne? ¿Qué es lo que tú le das? ¿Qué es lo que le pasa a este hombre? Oye, está envuelto en la sobrenaturalidad del Padre. Hace lo que ningún ser humano había hecho, por lo menos que yo sepa. Yo tampoco he visto a nadie hacer eso, yo tampoco lo he hecho. Entonces, ¿cómo es posible que le podemos dar en un día mayor importancia a las aberraciones que tenemos en nuestro ser interior, a los complejos que tenemos en nuestro ser interior, a estar interpretando lo que otra persona te dice, las intenciones de otra persona, y responder ante una agresividad donde destruye la sobrenaturalidad donde estás, y en lugar de seguir caminando sobre las aguas, pues te quedas como una cosa infernal? Es algo rarísimo. Y cuando te pasa eso, tienes que meditar en el Padre, ponerte en manos del Padre. Porque Pablo lo decía, hago lo que no quiero, eso hago, el bien que quiero hacer no lo hago el mal que no quiero hacer. Y eso no es para Pablo solo, eso es para todos. Y todos tenemos culpa en cada situación que se presenta. Tenemos que analizar cuál es la culpa que tenemos, porque siempre le echamos la culpa al otro. Entonces, fíjate, cuando estés en una situación, ¿verdad?, de indecisión, de duda, porque todos estamos en un momento dado, vas a hacer un negocio, no sabes si hacerlo o no hacerlo, si vas a tal parte o no vas. Entonces hay algo que tienes que hacer. Cuando tengas dudas, no actúes. Quédate quieto y ponte en manos del Señor. Consúltale al Padre. Él te va a responder. Él te va a dar la tranquilidad para que tú actúes. Cuando tú tengas la seguridad, cuando no sientas temor, entonces actúa. Exactamente. Tú tienes el plan, tienes todo, pero suspéndelo un ratico. Si tienes duda, tienes un poquito de temor, ¿qué tal? Exacto. No actúes. Ese es el consejo que te puedo dar en este día. Exactamente. Entonces este pan que descendió del cielo te está diciendo, oye, analiza tu vida un día a la vez. Analiza el día de ayer y verás cómo será el día de hoy. Y verás cómo serán los siguientes días. Para que la sobrenaturalidad donde el Padre te quiere tener, pero que la tienes que crear tú, o sea, el ambiente de bendición lo tienes que crear tú, no el Padre. Nosotros somos los que creamos una atmósfera propicia de sobrenaturalidad, y el Padre derrama de su Espíritu y de su gloria sobre nosotros. Entonces, analiza el día de ayer para que aprendas a vivir el día de hoy. Eso es lo que el Padre quiere que nosotros analicemos, porque Él nos planeó a nosotros para que viviéramos un día a la vez. Amén. Así que esperamos que este pan lo puedas disfrutar en esta mañana con el desayuno, que posiblemente no has desayunado. Yo, por ejemplo, no he desayunado en esta mañana y voy a desayunar meditando un día a la vez. ¿Qué pasó ayer? Para ver cómo vivo en el día de hoy, porque eso es un boomerang. Eso es algo que si no se arregla el día de ayer, no se va a arreglar el día de hoy. Y el día de mañana será peor que el día de hoy y lo que fue el día de ayer. Ponle el sello
que así funciona el cerebro humano. Bendiciones a ti y a todas aquellas personas que están con nosotros. Le damos gracias que estén con nosotros compartiendo este pan diario que desciende del cielo. Y por favor envíale este video a todas las personas que tú conoces. Y para despedirme te invito una vez más a mipanglobal.org. ¿Por qué te invito a mipanglobal.org? Esa es nuestra página web donde ahí están los cursos que nosotros hacemos cada 5 semanas. Y en 2 semanas empezamos nuevos cursos. Por favor, entra a mipanglobal.org, inscríbete con tiempo. Estela Pero no Corona, te saludamos. Gracias, Estela, por estar aquí con nosotros. Pero no es que tú en esta mañana veas la página, sino que invites a alguien, que hagas parte a otras personas de estos cursos que nosotros por tanto tiempo hemos traído a las personas. Entonces, te pido por favor que entres a mipanglobal.org, que veas esta cápsula Mi Pan Diario todos los días, porque nos alimento, es la forma como podemos direccionar nuestra vida. También está nuestra librería virtual, donde tú puedes bajar cualquier material que se encuentra ahí en forma digital. Lo puedes bajar a tu iPod, a tu celular, a tu tablet, a tu computadora, y puedes ver lo que nosotros ministramos en cualquier momento que te sea propicia. Y el jueves, el mejor día del mundo, porque es el día donde nos congregamos. Nos congregamos los días jueves a las 8 de la noche, hora Miami. Tú calcula en tu país qué hora es para que te congregues, porque congregarnos es un mandato divino. Eso es lo que el Padre ha declarado, ha determinado que nos congreguemos como una gran familia. Así que ahí tienes toda la información. Entra a mipanglobal.org y disfruta de todo lo que el Padre nos ha dado, que lo hemos puesto a tus manos, a tu servicio. Amén. Y comparte esta cápsula, envíasela a tus familiares, amigos, y que tengas un día de gloria y un inicio de semana extraordinario. Bendiciones, que pases un día maravilloso.